Muy buenos días. Agradezco en nombre de la Escuela de Formación Registral su valiosa participación en este evento. Nosotros como escuela estamos desarrollando una serie de capacitaciones en línea y webinares en diferentes áreas, todo con la finalidad de poder impactar el desempeño de las funciones laborales de todo el personal del registro. Es así como dentro del programa de formación del área especializada de la ESFOR se desarrollará este webinar, el cual tendrá una duración de 1 hora con 30 minutos, por lo que debo de resaltar algunos aspectos generales y metodológicos para este webinar. Primero, debo de hacerles del conocimiento que tanto sus cámaras como sus micrófonos han sido deshabilitados de manera automática y solo quedará habilitado el audio, pues se pretende evitar la distracción de cualquier sonido. Al finalizar la conferencia, se tendrán 20 minutos para la elaboración de preguntas y respuestas. Para ello, a la par de su nombre o en la esquina superior derecha de su computadora o teléfono celular, podrán observar la figura de una mano, la cual deberán de hacerle un clic si están interesados en realizar alguna pregunta. De esa forma, se les irán habilitando en su orden cámara y micrófono para poder realizar dicha pregunta. Ahora bien, debemos de tomar en cuenta que en el presente webinar se tiene como objetivo dar a conocer al personal del Centro Nacional de Registros sobre lo que es la figura de la extinción de dominio, haciendo hincapié sobre las diferentes implicaciones que conlleva la inscripción de los diferentes documentos presentados por los sujetos que cometen tal conducta delictiva, para lo cual se desarrollarán de manera general los siguientes temas. Primero, veremos la naturaleza de la extinción de dominio, las características generales de la extinción de dominio, las razones que conllevaron a la creación de dicha figura. Se hablará un poco sobre las medidas cautelares, la figura de la venta anticipada y el contexto internacional de la figura de extinción de dominio. Es así como a través de dichos temas se logrará ampliar los conocimientos de los actores principales de los diferentes registros cuando estén en presencia de documentos relacionados con la extinción de dominio. Estos temas que les acabo de hacer mención serán impartidos por el licenciado Denis Chen, quien es de nacionalidad costarricense, profesional en Derecho, abogado y notario, graduado de la Universidad de Santo Tomás de la República de Costa Rica y especialista internacional en el decomiso y administración de activos incautados al crimen organizado. En dicho país, trabajó en el Instituto Costarricense sobre Drogas como jefe de la Unidad de Administración de Bienes Incautados y Decomisados por más de 10 años. Además, fue agente especial de la Policía de Control de Drogas. En el ámbito internacional, ha laborado por 11 años como consultor y asesor para organizaciones internacionales, como por ejemplo la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos OEA, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y las oficinas de Asuntos Internacionales, Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de las embajadas americanas en El Salvador, Honduras, Guatemala y Perú. Actualmente es el director del proyecto de bienes decomisados en América Latina de la OEA sobre creación y desarrollo de los organismos especializados en la administración de bienes incautados y decomisados. Ha brindado asistencia técnica a estas oficinas en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, entre otros, en la elaboración de los proyectos de ley de la creación de este tipo de organismos especializados, así como también en los reglamentos de manuales para una eficiente y eficaz administración de los activos incautados. Forma parte del grupo de expertos para el control del lavado de activos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos OEA y del grupo de expertos internacional sobre la administración efectiva y disposición de activos congelados, decomisados e incautados de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es así como en este momento le damos la palabra al señor director. Licenciado Ramírez. ¿Quién es la responsable de coordinar todos los procesos formativos en materia especializada? Para empezar, buenos días, estimados compañeros del Centro Nacional de Registros.
Por otra parte, también quiero brindar un saludo de agradecimiento al licenciado Denis Chen de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada Americana de Estados Unidos en El Salvador. A los participantes, gracias por su participación en tan importante conferencia diseñada por la Escuela de Formación Registral en coordinación con la Embajada Americana, dirigida a profesionales vinculados a procesos registrales que tengan relación con la extinción de dominio y sus implicaciones registrales. Estas actividades formativas contribuyen particularmente en 4 aspectos fundamentales. El primero, en fortalecer competencias técnicas. El segundo, vincular la formación a su puesto de trabajo. La tercera, actualizar conocimientos y habilidades. Y la cuarta, fomentar y contribuir a la profesionalización del servidor público. Quiero destacar que de ahora en adelante el 90% de las actividades formativas de la Escuela de Formación Registral serán en línea. Y por otra parte, quiero brindar un saludo especial para ustedes de nuestra directora ejecutiva, la licenciada Tania Cortés, quien apoya y autoriza las actividades formativas para las diferentes unidades del Centro Nacional de Registros y también el proyecto de capacitación para usuarios del CNR. Es un placer saludarles y espero que pasen un feliz día y que disfrutemos esta importante capacitación sobre la extinción de dominio y las implicaciones registrales. Gracias, Jenny, gracias, Denis, y gracias a todo el equipo de trabajo del Centro Nacional de Registros que ha hecho posible este proceso formativo. Que disfrutemos esta capacitación. Muchas gracias. Agradeciéndole al Centro Nacional de Registros por esta oportunidad de poder compartir un poco esta experiencia que he podido tener a lo largo de estos 20 años con respecto a estas figuras del decomiso, extinción de dominio, la parte de administración de los bienes. Realmente es un tema que se ha venido avanzando en los países. En la mayoría de los países la implementación de este tipo de leyes especiales principalmente para combatir el crimen organizado y la corrupción también. Como un preámbulo a esto, quisiera contarles que, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de ley de extinción de dominio de El Salvador, en 2 proyectos de ley, principalmente cerca del año 2010-2012, tanto por una parte con la Organización de Estados Americanos como por parte de la Oficina de Naciones Unidas. Trabajamos 2 proyectos de ley en esos 2 años, 2010-2012, que actualmente finalizó con la aprobación de la ley de extinción de dominio, tal cual la tienen ustedes vigente hoy. Entonces, es un proyecto que particularmente El Salvador es el único país, no el único, la verdad es que fue el primer país, porque ahorita también Perú tiene ley de extinción de dominio, pero fue el primer país que trabajó su ley de extinción de dominio basados en la ley modelo de extinción de dominio de las Naciones Unidas. Es decir, hay otros países que han implementado sus propias leyes de extinción de dominio, pero lo han hecho copiando la ley inicial colombiana. Sin embargo, la ley de El Salvador toma como una base esencial el modelo que tenía las Naciones Unidas y del cual pues tuvimos la oportunidad de participar como uno de los expertos que formula para aquellos países que venían implementando este tipo de leyes especiales para combatir el crimen organizado y la corrupción, este tipo de leyes especiales para poderlas implementar. Es decir, El Salvador fue el primer país que utilizó el modelo de Naciones Unidas para la implementación de este tipo de leyes. Lo primero que hay que entender, vamos a tratar de abordar en
en estos momentos algunos temas importantes y vamos a avanzar con respecto a algunos mitos y algunas realidades en torno a la figura de la extinción de dominio. Principalmente porque a pesar de que es una ley que ya tiene 6 años más o menos de estar en vigencia, es relativamente nueva y ustedes como profesionales del derecho y principalmente como registradores deben de conocer cuáles los objetivos y la naturaleza de la extinción de dominio. Principalmente los países, hablando principalmente en Colombia, como todos saben, Colombia tuvo muchísimos problemas de narcotráfico en los años 80 y eso generó también los grandes carteles de narcotráfico colombiano, como el cartel de Cali, el cartel de Medellín y todos esos carteles que sabemos de los años 80, pues generaron muchísima riqueza. Yo tuve la oportunidad de estar 6 años en Honduras, del 2012 al 2017, antes de pasar a El Salvador, y el vecino que tenemos, pues hace poco también tuvo carteles de narcotráfico tan fuertes y tan poderosos como los de los años 80 mexicanos, y es el vecino que tenemos al lado, ¿no? Y también pues la idea es compartir un poco qué pudimos hacer con esta figura que en Honduras se desarrolla como la ley de privación de dominio, que es la misma ley de extinción de dominio. Simplemente hay algunos países que le han llamado distinto, pero la naturaleza jurídica es muy similar. Algunos países han tenido errores en la formulación de estas leyes, principalmente por lo que les voy a explicar de la naturaleza jurídica que he tenido, como el ejemplo de Perú, el ejemplo de México, que tuvieron su primera ley de extinción de dominio, pero no les funcionó, principalmente porque la tenían enlazada o sujeta también al proceso penal. Y como vamos a ver, la extinción de dominio es una cosa y el proceso penal o el proceso de investigación de lavado de activos o blanqueo de capitales, como se llama, tiene otro concepto y otra persecución, otra dimensión dentro del proceso de la lucha contra el crimen organizado. Son procesos hermanos, pero no son procesos similares. Entonces, lo primero que tenemos que analizar de las razones de por qué se crean leyes de extinción de dominio en países en América Latina, este concepto de extinción de dominio es un concepto que se ha desarrollado en América nada más. Europa no tiene todavía un concepto similar. Lo que han hecho los europeos es modificar los códigos penales hacia a un decomiso sin condena, que es lo que habla un poco las convenciones internacionales. Entonces, haciendo un análisis de cuánto ha generado el crimen organizado a nivel mundial, según un estudio de las Naciones Unidas, se dice que el crimen organizado ha generado 2.2 billones de dólares anualmente. Es decir, el crimen organizado en todas sus manifestaciones es una empresa criminal que genera muchísimo dinero. Este informe que ha hecho las Naciones Unidas, también han habido otros informes del Foro Económico Mundial en el cual se estiman esas grandes cantidades generadas por el crimen organizado. Obviamente, el crimen organizado y la corrupción, las personas delinquen con un fin patrimonial finalmente, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es hacer esos análisis, pero cuando comenzamos a identificar cuánto los estados han estado golpeando a las organizaciones criminales, pues nos hemos comenzado a dar cuenta que menos del 1% de las ganancias ilícitas logra ser recuperado a través del comiso o decomiso penal. Es decir, la figura tradicional que teníamos dentro de nuestros ordenamientos jurídicos en América Latina para combatir el crimen organizado era las condenas de la privación de libertad, y en cuanto al tema patrimonial, estábamos golpeando a las organizaciones criminales solamente el 1%. Es decir, estábamos dejándole el patrimonio a las organizaciones criminales para que continuaran o pudieran continuar sus actividades criminales. Entonces, como una política criminal de Estado
muchas veces desde el Ejecutivo o muchas veces como una política criminal de los ministerios públicos, comenzamos a tratar de cambiar a través de las organizaciones internacionales como la OEA y Naciones Unidas, comenzar a tratar de golpear el brazo financiero de las estructuras criminales porque es donde más les duele. Comenzamos a darnos cuenta que las personas son sustituibles en cualquier organización criminal, es decir, en una venta de droga, en un tráfico de droga, posiblemente detengamos a las personas, pero el tráfico de drogas lamentablemente no ha disminuido, las personas son sustituibles de un día para otro. Pero cuando comenzamos a golpearles las estructuras financieras, es decir, el dinero y la logística que utilizan para guardar, digamos, las bodegas, las casas, los vehículos, el dinero, toda la logística que conllevan las organizaciones criminales para mover el dinero, para mover personas en el caso del trata y tráfico de personas. Entonces, eso no es tan fácil de poderlo recuperar de un día para otro. Las personas se sustituyen de un día para otro, la parte económica no es tan sustituible tan rápidamente. Entonces, la persecución en materia de crimen organizado y en materia de corrupción tiene que enviar un mensaje claro de que el delito no paga. O sea, es decir, no va a valer la pena las actividades delictivas. Además, sabemos que los criminales tampoco son tontos. Es decir, yo me imagino que un delincuente podrá pensar, bueno, va a ser un análisis de cuánto puedo estar en la cárcel, ¿no? Es decir, hemos tenido, ustedes han tenido algunos casos de expresidentes que se han sometido a procesos abreviados, donde en el caso del expresidente que se sometió a un proceso abreviado de 10 años, pues entonces, si no le quitamos lo que o recuperamos ese dinero, entonces el delito, el mensaje es que va a valer la pena. Es decir, cumplo mi pena de 10 años y después puedo disfrutar de esas ganancias ilícitas que malversé, ¿no? De alguna forma. O tuve un desarrollo delincuencial en el tráfico de drogas, moví millones de dólares en drogas, tuve muchas ganancias, me acojo a un proceso abreviado, me someto a la justicia, cumplo la pena y después salgo a disfrutar de ese dinero. Bueno, eso es un poco, digamos, el pensamiento del delincuente. Entonces, como vuelvo a recalcar, una política criminal, para no enviar ese mensaje de que el delito vale la pena, que el delito paga, entonces la política criminal cambió no solamente a la persecución del delito, sino también de manera paralela a tratar de recuperar o golpear el brazo financiero de las organizaciones criminales como una política más efectiva en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Entonces, cuando comenzamos a analizar estos factores para poder golpear las estructuras criminales desde el punto de vista patrimonial o financiero, nos dimos cuenta que el propio proceso penal le da herramientas a los delincuentes para que puedan legitimar esas ganancias, que es un poco lo que vamos a ver y la razón por la cual los países crean o comienzan a desarrollar leyes de extinción de dominio. Entonces, una pregunta que nos hicimos cuando comenzamos a hacer estos análisis, a estos diagnósticos situacionales sobre la figura del decomiso o comiso penal en los países en América Latina, nos dimos cuenta que era cierto lo que decían los estudios en cuanto a la recuperación de activos por el 1% de estos porcentajes. Entonces, muchas preguntas que nos hicimos fue, ¿qué hacen los criminales o el crimen organizado con el 99% que no les estamos quitando, no? Pues principalmente podemos encontrar todas estas que ustedes están viendo en pantalla y que de alguna manera les voy a explicar. La corrupción en instituciones públicas y privadas, bueno, el crimen organizado para poder funcionar en su logística necesita corromper, ya sean instituciones privadas o instituciones públicas. Y ese dinero que no les estamos quitando les da esa fortaleza para poder corromper a funcionarios de las instituciones públicas. En esos casos, en Honduras, hemos visto donde la propia Policía Nacional, los propios militares participaron en
la protección de los cargamentos de droga hacia Estados Unidos, ya sea por tierra, en el cual hoy por hoy pues sabemos que hay varios funcionarios de alto rango en Honduras que han sido procesados por tráfico internacional de droga en Estados Unidos por su participación en algunos carteles tanto mexicanos como hondureños, entre los cuales podemos encontrar el propio hermano del presidente actual, Juan Orlando Hernández. Tony Hernández está siendo procesado en Estados Unidos por proteger o colaborar con los carteles de narcotráfico hondureño en el tráfico internacional de drogas cuando él era diputado. También tenemos, por ejemplo, con ese dinero de los carteles le pagaron a muchos oficiales de alto rango de la policía, incluyendo al director general de la policía. En Honduras se procesaron alcaldes que también de alguna manera colaboraron con las organizaciones criminales para poder llevar esta droga hacia Estados Unidos. Entonces vemos que ese dinero que no le estamos quitando, pues se utiliza para financiar y corromper a los funcionarios públicos o en algunos casos funcionarios privados. Fuente de violencia para mantener un status quo, eso significa que ese 99% de esa financiación, de esas ganancias ilícitas, también les ha estado funcionando para organizaciones criminales para fomentar la violencia. Es decir, en el caso de las pandillas, ustedes bien conocen que para ellos poder generar las extorsiones necesitan generar miedo y por lo tanto con esto compran armas, pueden pagarle a un sicario, tienen escuelas de sicarios. Por ejemplo, en Colombia, los colombianos en los años 80 no sabían poner bombas, coches bombas, y contrataron a los de la ETA, a los terroristas de la ETA, para que los capacitaran en la elaboración de coches bomba. Igualmente tenían escuelas de sicarios. Entonces, ese dinero ha ayudado también para fomentar la violencia, que es una necesidad de ellos para poder continuar con sus actividades criminales. Es decir, también utilizan esos recursos para luchar no solamente contra el Estado, sino contra otras organizaciones criminales que se dedican a lo mismo para poder acaparar la organización criminal. Entonces, la reducción de actividades productivas lícitas, eliminación de empresas lícitas del sector privado legal, esto tiene que ver un poco con el tema del lavado de activos. Obviamente, las organizaciones criminales, para poder disfrutar esas ganancias ilícitas, definitivamente tienen que introducirlas en el sistema financiero y por lo tanto van reduciendo esas actividades productivas lícitas porque pueden vender mucho más barato los productos. Es decir, ellos también se capacitan y saben que la policía utiliza, por ejemplo, las técnicas especiales de investigación, entre ellas podemos citar las vigilancias. Entonces, cuando hay una empresa, por ejemplo, en el caso de El Salvador hemos visto algunas actividades comerciales desarrolladas por las pandillas, como por ejemplo la venta de vehículos, las panaderías, las pulperías o tiendas, como le llaman ustedes, en el cual ellos necesitan lavar ese dinero a través de estas pequeñas actividades ilícitas y por lo tanto necesitan generar que las personas lleguen a comprar, ¿verdad? Porque sabemos que en el tema de lavado de dinero, pues hay empresas fachada que no tienen ninguna actividad comercial que se puede identificar a través de las vigilancias, pero cuando revisa usted los estados financieros, pues declaran muchísimas ganancias, ¿no? El buen lavador declara ganancias y paga impuestos. Entonces, ellos para poder generar ese flujo de personas en la actividad económica, pues lo que hacen es bajar los precios para que las personas puedan comprar ahí. ¿Qué genera esto? Pues ir desplazando aquellas actividades productivas lícitas que no pueden competir con ellos. Entonces van eliminando actividades productivas y empresas también lícitas dentro del sector privado legal. Riesgo de desestabilización de las economías legales, sistemas políticos democráticos en riesgo. Mire, el claro ejemplo es el del vecino del lado.
con toda la desestabilización que creó el cartel de los cachiros. El cartel de los cachiros fue un cartel muy fuerte en Honduras que la Embajada Americana, junto con las autoridades de aplicación de la ley de Honduras, pudimos trabajar en la identificación de estos grandes carteles de narcotráfico hondureño y de alguna manera pues colaboramos en la detención y en la incautación de la mayoría de los bienes de estas organizaciones criminales, al grado que nos dimos cuenta que un banco comercial, como decir el Banco Cuscatlán allá en El Salvador, en Honduras se llamó el Banco Continental, pues sirvió, colaboró para poder lavar el dinero de estos carteles. ¿Por qué? Porque es una sencilla razón. Si usted necesita lavar dinero, ¿dónde va a ser el lugar mejor para poder lavar? Que es adquirir un banco, ¿no? Entonces, en cerca del año 2014, si no me equivoco, Honduras tuvo un problema que fue el cierre de más de 100 sucursales de este banco comercial que se llamó Banco Continental por un tema de lavado de dinero. ¿Eso desestabilizó el país? Por supuesto que sí. O sea, cuando salen las noticias que se van a cerrar más de 100 sucursales de un banco comercial, pues imagínense ustedes el caos que puede crear en la población porque la gente salió corriendo a los bancos para poder tratar de retirar sus ahorros o el dinero que tenían ahorrado. Sin embargo, esto no pudo ser posible. Durante 6 meses estuvo Honduras muy complicado con el tema del sistema financiero internacional y por supuesto que todo lo que son los inversionistas, la inversión internacional, pues obviamente disminuyó porque ningún inversionista va a correr riesgo de realizar inversiones en un país donde la inversión puede ser incautada, puede ser congelada por un tema de lavado de dinero. Entonces eso trae muchísimas implicaciones en un país cuando no le quitamos 99% de estos recursos que a través de la figura del comiso no le estamos aplicando a los grupos criminales. Desigualdades sociales, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero en definitiva el mensaje de que el delito sí paga es cuando vemos, ahí más adelante tengo algunas fotografías, podemos ver que normalmente estas organizaciones criminales tienen sus excentricidades, vemos que ven o adquieren vehículos de lujo, inmuebles o mansiones, y el mensaje que envía es malo hacia la sociedad. Es decir, una persona como cualquiera de nosotros que tiene un trabajo honesto y lícito, pues posiblemente nos vaya a costar muchísimo llegar a tener un inmueble de estos criminales. Es decir, aquí se crea una desigualdad social en cuanto al acceso a la propiedad privada. No tenemos ese mismo derecho que la Constitución política de El Salvador y de Costa Rica y de todas nuestras constituciones políticas hablan del derecho a propiedad, al acceso a esa propiedad privada, pues ahí se nota más la desigualdad social. Y ahí más adelante, como les digo, tengo algunas fotografías de El Salvador donde he podido notar esa desigualdad social. Desconfianza en los sectores financieros, formación de burbujas inflacionarias, pues es un poco lo que he hablado, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, preocupado, por ejemplo, en el caso de Honduras, cuando se cierra este banco comercial por el riesgo de desestabilización económica que pudo haber sufrido el país por precisamente el lavar ese dinero que genera estas actividades ilícitas de crimen organizado o corrupción. Entonces, ¿por qué? La pregunta siguiente que nos tenemos que hacer es, bueno, si la política criminal es golpear a las estructuras criminales desde la perspectiva patrimonial y financiera, ¿por qué solamente estamos incautando ese 1%? Yo les mencioné un poco. Comenzamos a analizar las herramientas jurídicas que nos daban los sistemas penales de cada país y nos dimos cuenta que el comiso penal no era suficiente para poder luchar contra estas estructuras criminales, porque el mismo sistema
colaboraba para poder lavar el dinero y que pudieran disfrutar los criminales de ese 99%. Entonces, la primera reflexión a la que tenemos que llegar es que si las dimensiones del crimen organizado ponen en evidencia las enormes falencias o deficiencias que tienen nuestros sistemas jurídicos, tradicionalmente los aspectos patrimoniales del delito son tratados como asuntos intrascendentes o secundarios. Voy a hacer un momentito, una pausa acá. Me dice Luis que tienen problemas con el video. No sé si me confirma. Sí, doctor, lo estamos teniendo atrasado el video. Déjeme un segundito para ver si alguien está conectado acá más en la casa. Ya regreso. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí te escuchó, Denis? Ok, bueno. Cualquier cosa me vuelven a escribir. Bueno, continuando con la presentación, les mencionaba que tradicionalmente los aspectos patrimoniales del delito nos dimos cuenta que son tratados como asuntos intrascendentes o secundarios. Es decir, dentro de las políticas de la Fiscalía, y nos hemos dado cuenta también en El Salvador, para los fiscales en delitos, cualquier otro delito, el tema patrimonial queda en un segundo plano. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente las investigaciones patrimoniales conllevan un análisis financiero, un análisis patrimonial, y esto conlleva mucho tiempo dentro del desarrollo de una investigación de tipo penal. Por lo tanto, los fiscales no suelen complicarse dentro de una investigación delictiva en la identificación de bienes. Nosotros hemos hecho diagnósticos situacionales en la mayoría de los países de América Latina y nos dimos cuenta que solamente se estaban incautando dentro de los procesos penales el instrumento del delito, más no el producto del delito. Tanto las convenciones internacionales contra las tres principales, la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas, la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención de Naciones Unidas, estas convenciones hablan de que el decomiso tiene que ir sobre el instrumento o el producto del delito. Es así como nuestros diferentes códigos penales también desarrollan la figura del decomiso como aquellos bienes que son instrumento o producto de la actividad delictiva. Entonces, este aspecto patrimonial ha quedado como en un segundo plano dentro del desarrollo de la investigación del órgano fiscal. Entonces, si la problemática de las ganancias ilícitas no se puede encasillar en un tema criminal como un simple problema penal, pues esto irrumpe en ámbitos normativos, sociales, económicos y culturales del país. Es decir, el tema patrimonial va más allá de la tipificación de un delito, es decir, esto irrumpe
aquellos aspectos no solamente normativos, sociales, sino también económicos. Entonces, aquí entramos a analizar un poquito lo que son las limitaciones que tenemos dentro del comiso penal de nuestros países, y ustedes hagan el análisis también dentro de las limitaciones que tiene El Salvador en la aplicación del comiso penal. Entonces, el primero de ellos es la muerte del acusado, es decir, cuando muere el investigado, hay una extinción de la acción penal, que es como se llama, y por lo tanto el proceso queda ahí, ¿no? Obviamente no va a llegar a una sentencia. Entonces, en cuanto a la parte del comiso penal, no podemos aplicar cuando se nos muere el imputado, porque el comiso es una pena accesoria a la pena principal, y obviamente como no vamos a tener sentencia porque se nos murió el imputado en el proceso, entonces es una forma de que el Estado dentro del proceso penal legitime esos recursos que se han adquirido de manera ilícita, ¿no? Entonces ahí tenemos un caso de un expresidente, creo que es el expresidente Flores, de ustedes, que tenemos un proceso de extinción de dominio en la Fiscalía especializada de extinción de dominio de El Salvador, donde llevamos un proceso de extinción de dominio por muerte, que vamos a ver cuáles van a ser en qué casos procede la extinción de dominio. Prescripción de la acción penal es otro de las limitaciones dentro del comiso penal. ¿Por qué? Porque al prescribir la pena, de igual manera se legitiman estos recursos, ¿verdad? Ilícitos adquiridos por las organizaciones criminales. ¿Qué quiere decir con los fueros e inmunidades? Es otra limitación. Todos sabemos que cuando procesamos a alguna persona que tiene algún fuero o alguna inmunidad especial, pues hay un proceso dentro de la Asamblea Legislativa de levantamiento de esos fueros y esas inmunidades para poderlo procesar. Entonces, también no podemos aplicar el comiso penal hasta que podamos realizar esto. Terminación anticipada, aceptación de cargos, los famosos procesos abreviados. Nos dimos cuenta con la experiencia de Colombia y con la experiencia hondureña que muchos de esos criminales, cuando eran detenidos, lo primero que hacían era, quiero negociar un proceso abreviado. Muchos pensarían que es para aceptar cargos y negociar los años de prisión, y en realidad lo que estaban negociando era legitimar aquellos bienes adquiridos de manera ilícita. ¿Por qué? Porque a la hora que acepto un proceso abreviado, freno la investigación patrimonial. O sea, freno cualquier investigación, de hecho, incluyendo la investigación patrimonial. Por lo tanto, la aceptación de cargos es un instrumento utilizado mucho por la defensa para poder frenar esa investigación de identificación y localización de los bienes. Reconocimiento de criterios de oportunidad es otra limitación. También tenemos algunos casos donde les puedo contar, por ejemplo, en un caso de investigación que se llevó en El Salvador, en el cual la esposa del imputado colabora con la justicia, con la fiscalía, en la identificación, digamos, del proceso de lavado de dinero en la que participó el esposo, y ella de alguna manera, dentro de esos criterios de oportunidad que le está dando la fiscalía, pues ella quiso negociar el inmueble, la casa donde actualmente residían, y obviamente pues eso también, esos reconocimientos o criterios de oportunidad a veces dentro del proceso penal se logran reconocer. Titularidad de bienes en cabeza de terceros o menores, titularidad de bienes en cabeza de empresas. Tenemos aquí en este caso un problema material en cuanto a la aplicación del comiso. Es decir, el comiso aplica sobre los bienes del titularmente responsable. Y como todos sabemos, los criminales no son tontos, y usted investiga a un pandillero,
investiga a un corrupto, pues no tienen bienes. ¿Dónde están esos bienes? En manos de terceros, ¿no? Entonces, para poder que el comiso aplique, estos bienes tienen que estar en cabeza del titularmente responsable, es decir, del condenado. Y creo que así lo dice el Código Penal salvadoreño. El comiso aplica sobre los bienes del condenado. Entonces, si los bienes están a nombre de testaferros, familiares, de la mamá, del tío, de los hijos, pues es una limitación que tiene el comiso penal para poder quitar esos bienes de estos imputados. Y por último tenemos otra última limitación, que son los casos de juzgamiento en ausencia. Eso pasa, y ustedes tienen un caso que es el expresidente Funes, que ahorita es nicaragüense. Pues obviamente él está ya pensando en el plazo de prescripción, y porque no tienen ustedes la posibilidad de juzgar a una persona en ausencia. Obviamente, acá tampoco podemos aplicar el comiso penal. Entonces, a raíz de todas estas limitaciones, se crea o se comienza a pensar en la creación de una figura especial para poder combatir el tráfico de, cualquier delito, tráfico de personas, trata de personas, narcotráfico, etcétera, corrupción, desde un punto de vista patrimonial. Y es así como nace la figura de extinción de dominio. Y lo primero que tenemos que entender es que la extinción de dominio no es un delito. ¿Por qué? Porque los delitos, para la configuración de un tipo penal, ocupamos una persona, la conducta de una persona. Entonces, por lo tanto, lo primero que tenemos que cambiar el chip es que extinción de dominio no tiene nada que ver con delitos, y eso es un poco lo que vamos a explicar ahora. Si la delincuencia, si la delincuencia tiene finalmente una motivación económica, entonces surge este nuevo escenario en la lucha desde el punto de vista económico para poder debilitar este brazo financiero, ¿no? Entonces, por eso es que nace esta figura de la extinción de dominio, que prácticamente se desarrolla a partir de los compromisos asumidos por los países dentro de las convenciones internacionales de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas, contra el crimen organizado y contra la corrupción, que son las tres principales convenciones internacionales que tocan el tema del decomiso o la extinción de dominio dentro de este ordenamiento jurídico internacional. Entonces, en el caso de El Salvador, si ustedes leen el concepto y la naturaleza jurídica de la acción de extinción de dominio, van a ver que dice que la acción de extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas y su naturaleza es de carácter real y de contenido patrimonial. ¿Qué significa esto? Aquí, finalmente, lo que nos está dando la ley en la aclaración en cuanto a su naturaleza es que la investigación es sobre bienes, no sobre conductas, no versa la investigación sobre personas. Y aquí es la primera diferencia o especialidad que genera la extinción de dominio. Y por eso es que el derecho penal lo que busca es la responsabilidad personal, es decir, analiza conductas dentro del ordenamiento jurídico y por lo tanto tenemos los delitos, es decir, tiene que haber una adecuación en cuanto a la conducta, al tipo penal, para que pueda haber una detención, un arresto o una condena sobre esta conducta que ejercen las personas. Y como todos sabemos, pues aquí ya aplica todo lo que es la teoría del delito, ¿no? Entonces, la gran diferencia con la extinción de dominio de cara a lo que habíamos hablado anteriormente con respecto a que es la extinción de dominio es contenido patrimonial y que busca, es de carácter real y de contenido patrimonial. Entonces, la investigación de extinción de dominio va a ir en cuanto a bienes, es decir, son de carácter real, de contenido patrimonial, nos enfocamos en los bienes. Los bienes no tienen conductas, obviamente, por lo tanto es que
se diferencia del derecho penal en cuanto a esto. Entonces, a diferencia del derecho penal, tenemos los códigos penales donde se encuentran tipificados los delitos, es decir, las conductas para poder ser que una persona logre una condena por su conducta que está tipificada en el Código Penal. En el caso de extinción de dominio, la ley crea presupuestos de extinción de dominios, que podemos decir que son los tipos penales, ¿no? Nada más que en extinción de dominio nosotros le llamamos presupuestos o causales de extinción de dominio. ¿Qué son estas causales? Vamos a ver en qué condiciones podemos incautar bienes dentro del proceso de extinción de dominio, a través de esos presupuestos que son las circunstancias que rodean el bien. O sea, los bienes no tienen conductas, las personas sí tienen conductas. Entonces aquí primero hacemos esa gran diferencia en cuanto a qué hace el derecho penal y qué hace la extinción de dominio, que no se mezcla. Entonces, por ejemplo, en un caso de lavado de activos, lavado de dinero, lavado de activos, corrupción, ustedes van a ver que eso es un problema del derecho penal, que paralelamente haya un proceso de extinción de dominio sobre los bienes, sí, porque son procesos autónomos e independientes cada uno. Pero el objeto de investigación ya cambia. Uno va a investigar la conducta de la persona a su adecuación típica, y por otro lado los fiscales de extinción van a investigar el origen o la destinación, que son dos de los presupuestos principales que tiene la ley de extinción con relación a los bienes. Los fines constitucionales, si queremos entender la extinción de dominio, muchos dicen, bueno, es que la extinción de dominio no es penal, entonces es civil, porque estamos en materia real. Pues la verdad es que tiene una mezcla de todo. ¿Por qué? Porque se aplican técnicas especiales de investigación que las vamos a ver en derecho penal, en la parte de investigación de crimen organizado. Entonces tienen un poco una mezcla de las dos, en realidad, pero nosotros la extinción de dominio la vemos desde un punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque finalmente viene a reafirmar derechos constitucionales de propiedad, porque estamos hablando de derechos reales. Cuando hablamos de derechos reales, estamos hablando también de derechos de propiedad. En el caso de ustedes, vamos a hablar de dos principales artículos de la Constitución Política de El Salvador, que son el artículo 103 y 22 de la Constitución Política, pero también que tiene que ver también con la parte del orden social justo, artículos 101 y 102 de la Constitución. Otros fines constitucionales, vamos a hablar del derecho a la igualdad, es decir, el derecho al acceso a la propiedad, que también está en el artículo 22 de la Constitución. Y estas son algunas de las fotografías que les mencionaba. Este fue un caso que le llamaron caso Metapán, del cual tuve la oportunidad de participar con los fiscales de extinción de dominio y con los fiscales penales. Y esto es se incautaron varias propiedades en la frontera con Guatemala, en el sector de Metapán. Me llamó mucho la atención que es un pueblito muy humilde, donde la mayoría de las casas son humildes, ¿no? Es decir, inclusive pude observar casas con piso de tierra, ¿no? Pero las casas de estos criminales eran como las que ustedes pueden ver en pantalla. Son casas distintas, aunque parecen similares, lo único que tenían el mismo arquitecto, las pintaron del mismo color y la misma fachada, pero son casas distintas. Pero, como pueden ver, son casas que de alguna manera podemos decir que son lujosas, tenían vehículos casi que del año, y los hijos de estos delincuentes pues andaban en cuatrimoto en todo el barrio, ¿no? Entonces, en pueblo chiquito, infierno grande, como decimos nosotros acá en Costa Rica, y creo que ustedes tienen el mismo dicho allá en El Salvador. Esto es un claro ejemplo de la desigualdad social que crea el crimen organizado. A la par de esta gran casa, pude ver una casa de piso de tierra, una pulpería, una tienda muy humilde, y ténganlo por seguro que todos los de esta pequeña comunidad saben a qué se dedican estas personas, y entonces el mensaje es:
bueno, creo nos estamos dedicando a una mala profesión porque trabajando toda la vida nunca vamos a llegar a tener una casa de este tipo, nunca vamos a tener acceso a este tipo de propiedades. Entonces aquí es cuando la extinción de dominio llega y incauta este tipo de bienes y le dice, no, un momentito, acá vamos a aplicar el derecho de igualdad con un fin constitucional, ¿verdad? Porque vamos a ver cuáles van a ser estos presupuestos de extinción. Normalmente son de origen ilícito y por lo tanto son bienes que pueden ser sujetos al proceso de extinción de dominio. Principalmente hay dos grandes presupuestos de extinción que son las causales o los tipos, por llamarlo de alguna manera, dentro del proceso de extinción de dominio. Y su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 22 de la Constitución de El Salvador, donde dice que toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. Sin embargo, dice, la propiedad es transmisible en la forma que determinen las leyes. Habrá libre testamentificación. Aquí estamos bajo la figura de bienes por origen ilícito, que es una de las causales, una de las principales causales o presupuestos de extinción de dominio, y que tiene que ver con una de las características de la figura de extinción de dominio, como es la retrospectividad. Y esto vamos a verlo acá un poco. En cuanto a estos bienes de origen, se fundamenta básicamente en la validez del acto jurídico. Como todos sabemos, para que un acto jurídico sea válido, necesitamos tener 4 elementos esenciales del acto jurídico, de acuerdo a lo que nos enseñaron en derecho civil. Son causa y objeto lícito, capacidad y consentimiento. Cualquiera de ellas que no tengamos, pues va a tener un vicio de nulidad. Y ese vicio de nulidad es desde el inicio, es una nulidad absoluta, ¿no? Entonces, cuando yo compro un bien con dinero ilícito, es decir, el objeto o la causa es ilícita, eso invalida el acto de adquisición de ese bien, sea un vehículo, sea un inmueble, cualquier tipo de bien que yo haya comprado con dinero producto de una actividad ilícita. Por lo tanto, ese acto es nulo. ¿Desde dónde? Desde el inicio, es una nulidad absoluta ab initio, ¿no? Entonces, ¿qué, desde un punto de vista civil, qué nos permite a nosotros desde la figura de extinción de dominio? Perseguir estos bienes hacia atrás en el momento de la adquisición de esa propiedad. Es decir, aquí aplicamos la retrospectividad, que es la figura correcta en materia de extinción de dominio. Algunos, me imagino que tendrán la pregunta, bueno, no es retroactividad, no. Hay dos importantes diferencias entre retroactividad y retrospectividad. Principalmente, la diferencia es que la retroactividad generó un derecho y por lo tanto, una vez de que se promulga la ley o la ley entra en vigencia, pues usted generó un derecho y por lo tanto la ley no puede ir en contra de, no puede ir hacia atrás en contra de ese derecho. Aquí estamos hablando que el derecho nunca nació a la vida jurídica y por lo tanto podemos irnos hacia atrás en el tiempo a poder perseguir estos bienes a través de la figura de la extinción de dominio. ¿Por qué? Porque hay una nulidad en cuanto a la adquisición, o sea, el Estado no le reconoce a usted ese derecho a propiedad porque hubo invalidez en cuanto a el acto jurídico de adquisición de esa propiedad. Entonces, ¿cuánto nos podemos ir? 10 años, 20, 30, 40, 50 años perfectamente a perseguir un bien. Tenemos un caso en Honduras donde se logró extinguir una propiedad adquirida hace 30 años atrás. Obviamente ya estaba prescrito el delito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en tema patrimonial logramos extinguir esta propiedad adquirida 30 años después con esta figura de la privación de dominio. Entonces, vean que aquí encontramos una de las primeras características de la ley, una de las fortalezas que tiene la ley para poder perseguir bienes indistintamente en el tiempo en que se hayan adquirido. Ahora, tenemos una limitación, sí, pero es una limitación en cuanto a la investigación, en general la prueba, como por ejemplo, en materia bancaria, los bancos están obligados a guardar la información hasta 10 años.
Entonces, si una hipoteca o cualquier derecho real sobre este bien, como por ejemplo una hipoteca ha sido más de 15 años, por ejemplo, más de 10 años, el sistema financiero no tiene la obligación de tener los documentos y por lo tanto la fiscalía se le va a ver imposibilitada en poder demostrar de el origen también de sus bienes. Entonces, pero no tiene nada que ver con la naturaleza de los bienes, sino como una limitación dentro de la investigación. El otro presupuesto importante que tiene la ley de extinción de dominio son los bienes por destinación. Y eso tiene que ver con el reconocimiento del derecho a propiedad que está dentro del artículo 103 de la Constitución de El Salvador, cuando dice que el Estado de El Salvador va a reconocer y va a garantizar el derecho a propiedad privada en función social. Así lo dice la Constitución de ustedes. Entonces, ¿qué es función social? Es la propiedad, es el concepto jurídico que limita el derecho o el carácter absoluto y exclusivo del derecho de propiedad. Es decir, la propia Constitución de El Salvador y en la mayoría de nuestras constituciones limitan ese derecho de propiedad. ¿Hacia qué? No es un derecho de propiedad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo hacer lo que yo quiera con la propiedad privada de mi patrimonio, ¿no? Sino que tiene que estar en función social. ¿Qué significa eso? Que no vaya en contravía de las buenas costumbres de la sociedad salvadoreña. Entonces aquí puse un ejemplo, por ejemplo, de un inmueble que posiblemente haya utilizado cualquiera de las organizaciones terroristas como la MS-13 o la 18, en las que le llaman las famosas casas destroyer, ¿no? Obviamente las casas, dentro de esa función social, la sociedad salvadoreña las tiene como un lugar de protección familiar, un lugar de descanso. Cuando hay una desviación, cuando yo destino o instrumentalizo este tipo de bienes, aunque sean lícitos, estoy rompiendo esta función social y deja de tener protección constitucional. Entonces, cuando desviamos esta función social, esa destinación de estos bienes, aunque sean lícitos, puede ser un bien adquirido ilícitamente, pero lo destino al desarrollo de actividades ilícitas, deja de tener protección constitucional y por lo tanto puede ser objeto de persecución por extinción de dominio. ¿Por qué? Porque uno de los presupuestos de extinción es el de la destinación. El vehículo que se utilizó para, por ejemplo, una caleta para guardar armas o droga, todos sabemos que los vehículos no tienen este tipo de caletas y por lo tanto la naturaleza del bien se modificó para el desarrollo de una actividad ilícita, invalida la función social y por lo tanto es objeto de persecución por extinción de dominio. Dentro de las características, bueno, ya expliqué un poco lo que es la retrospectividad, ¿verdad? Que se aplica en situaciones jurídicas generadas con anterioridad a la expedición de la ley. En materia de extinción de dominio, la carga probatoria es dinámica. ¿Qué quiere decir que es dinámica? Es igual que prueba el proceso civil. El que alega debe de probar. No es como en materia penal. En materia penal, como todos saben, la carga probatoria la tiene el Estado. El imputado se puede abstener a declarar, pero en materia de extinción de dominio, a no ser materia penal, la prueba es dinámica. Entonces aquí la valoración del juez, cuando el juez valora en materia penal es más allá de toda duda razonable, es decir, no puede haber duda porque la duda favorece al imputado. En materia de extinción de dominio hacemos la gran diferencia, como es un proceso real de contenido patrimonial, la balanza probatoria que aplicamos es la balanza de probabilidades, es decir, 50 más 1. No ocupamos certeza, ni nunca, en muchas ocasiones no vamos a poder encontrar certeza de que los bienes sean de origen ilícito, principalmente. En temas de investigación de destinación es mucho más fácil, pero en temas de origen, probablemente no vayamos a tener una certeza de esto.
Cuando un ejemplo muy claro de esto es con los testaferros, ¿no? Hemos estado incautando bienes donde están a nombre de terceras personas, por ejemplo, un inmueble que está a nombre de un tercero, en el caso de Pandillas, y cuando usted hace la entrevista a este tercero, resulta ser que usted le hace preguntas básicas, como por ejemplo, ¿cuántos baños tiene su casa, la casa que aparece usted como titular en el registro de la propiedad, en el CNR? Usted aparece como titular de este inmueble, ¿cuántos baños tiene, cuántos cuartos tiene, de qué color tiene pintada la cocina, por ejemplo? Muchas veces no saben ni siquiera cuántos cuartos, ni siquiera el color que tiene. Además, dentro de las investigaciones que se realizan, por ejemplo, en las vigilancias, esta persona es el titular, pero nunca llega. El que llega a disfrutar la casa, el que entra, sale, el que paga las cuentas de los servicios públicos es el delincuente, ¿no? Entonces ahí podemos ir generando ese tipo de prueba que nunca vamos a llegar a la certeza de que efectivamente ese delincuente es el dueño del bien, pero a través de estos ejemplos, pues el juez puede inclinarse en esta balanza de probabilidades que efectivamente, a pesar de que esta persona es el titular del bien registralmente, pues materialmente el bien pertenece a la organización criminal. Entonces, trabajamos a través de esta balanza de probabilidades. Es imprescriptible, es otra de las características de la extinción de dominio. ¿Por qué? Porque los bienes que tienen un origen ilícito no pueden sanearse ni siquiera por el transcurso del tiempo, y menos inhibir al Estado para poderlos perseguir. Y esto tiene una lógica, ¿no? Cuando los diputados salvadoreños modificaron la ley de extinción de dominio en el 2017, le pusieron un plazo de prescripción de 30 años para organizaciones criminales, maras y pandillas, y una prescripción de 10 años para los demás delitos. ¿Qué significa eso? Es enviar un mensaje a los corruptos y a los delincuentes de que después de 10 años pueden disfrutar de sus ganancias. Es decir, el propio Estado legitima este patrimonio después de ese plazo prescriptivo. Eso fue un error que tuvieron los diputados en la modificación que hicieron en el 2017 y que gracias a Dios la Sala Constitucional invalidó y adoptó o cobijó este concepto de imprescriptibilidad de la ley de extinción de El Salvador. Entonces, la ley de extinción es imprescriptible por esta razón. Incompatibilidad con algunos principios y garantías del derecho penal. Obviamente, como no se procesan personas ni conductas, pues no se aplica la presunción de inocencia porque los bienes no son inocentes ni son culpables, tampoco el indubio por robo y cualquier otro principio penal, porque como ya vimos, la naturaleza de este tipo de acciones de extinción de dominio son de carácter real y de contenido patrimonial, y por lo tanto no aplican estas presunciones dentro que son aplicables dentro del ámbito penal. Autónoma e independiente de cualquier otro proceso, salvo el proceso de probidad. Esto lo voy a explicar al final. Como ya vimos, su objeto son bienes o derechos y no conductas ni personas. Se sustenta en los postulados de buena fe, exenta de culpa. En materia de extinción de dominio, los terceros de buena fe no es una buena fe común o una buena fe simple. La buena fe dentro del proceso de extinción de dominio es una buena fe calificada o exenta de culpa. Significa que vamos a revisar qué fueron las mínimas diligencias que usted realizó para que el bien no fuera destinado a, por ejemplo, a una actividad delictiva, ¿no? O que sea de un origen ilícito. Entonces, los fiscales en materia de extinción de dominio, cuando ven una hipoteca, posiblemente vayan a analizar esa hipoteca en el sistema financiero. Es decir, en el banco el cual otorgó la hipoteca, normalmente los fiscales van a analizar ese crédito. ¿Y qué es lo que se analiza? Si la entidad financiera aplicó la política conozca a su cliente, es decir, todas las obligaciones de
que obliga al sistema financiero la ley de lavado de dinero. Es decir, si identificó a la persona, si cuando realizó la hipoteca puso, si esta persona dentro de la información que se le solicitó fue, por ejemplo, salarios, con qué iba a pagar la hipoteca, etcétera, etcétera. Es decir, esa debida diligencia en cuanto a el perfil que las entidades financieras tienen dentro de la ley de lavado de dinero que realizar esas diligencias dentro de esta ley para ver si cumplieron o no, para poder reconocérsele esa hipoteca o esa garantía real dentro de este derecho. Procede sobre bienes transferidos por causa de muerte también, es decir, cuando los bienes son heredados dentro de un proceso sucesorio, también son objeto de extinción de dominio, porque uno no puede transferir ni puede heredar un bien que haya tenido un origen ilícito. Es decir, desde la propia adquisición, todo lo que se ha generado hacia adelante queda inválido. Es decir, yo no puedo transferir un derecho que nunca tuve, ¿no? La extinción de dominio se desarrolla entre los límites razonables y proporcionales de la protección constitucional a la riqueza lícita y también reafirma los presupuestos de validez del derecho o uso de destinación lícita de la propiedad privada. Aquí tenemos en el primero, estamos hablando de aquellos bienes de origen, ¿no? Es decir, ese derecho de propiedad que habla la Constitución en el artículo 103 constitucional y artículo 22 habla de esa protección constitucional a la propiedad privada, obviamente lícita, ¿no? Todas las constituciones de nuestros países protegen la propiedad privada, pero obviamente la que protege la propiedad lícitamente adquirida a través del trabajo honesto de sus ciudadanos. Y el segundo párrafo habla de reafirmar los presupuestos de validez, es decir, no destinar estos bienes a actividades ilícitas. En cuanto a los causales o presupuestos, podemos decir que como una aproximación conceptual, son los presupuestos normativos que describen las circunstancias o los hechos que recaen sobre el bien, no sobre el titular, que conlleva como una consecuencia jurídica la pérdida o desestimación de los derechos sobre el mismo. ¿Cuáles son estos presupuestos de extinción de dominio? Que yo hablaba un poco, que eran como decir los tipos en el proceso penal. Nosotros podemos perseguir bienes de origen ilícito, como ya lo hablamos, por una circunstancia o cuál hecho, por validez del acto jurídico, causa, objeto ilícito o capacidad. Es decir, lo que hablábamos sobre la validez del acto jurídico. Podemos perseguir bienes por destinación que rompen esa función social, es decir, yo destino bienes lícitos o ilícitos al desarrollo de una actividad ilícita. Esa circunstancia me habilita a perseguir los bienes sin extinción de dominio. Pero tenemos otras causales o presupuestos que la ley nos da y que en la mayoría de las leyes de extinción están, que tampoco tienen una limitación dentro del proceso penal. Por ejemplo, la mezcla, ¿no? Dice, ¿cómo funciona la mezcla en bienes? Cuando yo mezclo un bien lícito con un bien ilícito. Obviamente hago esta mezcla ¿para qué? Para ocultar esa fuente ilícita. Una de las principales características que tiene la mezcla es que una vez que se unen, no se pueden separar. Por ejemplo, hay algunos casos que dentro de investigación de extinción de dominio donde el inmueble ha sido donado o ha sido heredado o ha sido comprado con fuente lícita, pero las mejoras, es decir, la construcción sobre el bien inmueble ha sido de fuente ilícita. Por lo tanto, una vez que se construye, pues ya son inseparables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la extinción de dominio? Extinguir toda la propiedad. ¿Por qué? Porque ya no se puede separar. Es decir, yo no puedo, en el caso del expresidente Francisco Flores, yo no puedo extinguir el agua de los lagos. Por ejemplo, si se construyeron con
fuente ilícita. Al construir esos lagos con una fuente ilícita, ahí hubo mezcla y por lo tanto la extinción de dominio va a recaer sobre toda la propiedad porque son indivisibles. Esta es una característica principal y aquí partimos del principio de que nadie puede sacar provecho de su propio cuerpo a dolo. Es decir, el que mezcló fue la propia persona, el propio titular o el tercero, ¿no? Otro de los presupuestos de extinción son bienes equivalentes y esto viene de las convenciones internacionales. Esto lo que trata de hacer es evitar la impunidad en materia de bienes. ¿Cómo funciona bienes equivalentes? Las convenciones internacionales y la ley de extinción de dominio en El Salvador permite la extinción de bienes lícitos por valor equivalente de los ilícitos que no puede el Ministerio Público o la Fiscalía incautar. Por ejemplo, ustedes ya tienen un primer caso, una sentencia de extinción de dominio. No, mentira. Por bienes equivalentes todavía no tenemos sentencias, pero sí tenemos investigaciones por bienes equivalentes. Un ejemplo de esto, un poco cómico, ¿no? Fue cuando se dio todo este tema de la investigación de extinción de dominio de Mauricio Funes. Me causó un poco de risa cuando me llegó un meme con la foto de la Michi y decía que hay inversión pública, ¿no? Entonces yo decía, dentro de la parte cómica, yo decía, bueno, es que eso es un ejemplo de extinción de dominio, porque finalmente, si dentro de la investigación fiscal podemos determinar que las cirugías que se hizo esta señora provienen de esa fuente ilícita, obviamente sabemos dónde están, pero sabemos cuál fue el valor, pero no podemos extinguirlo, ¿no? Entonces ahí es un caso en el cual si esta persona tiene bienes lícitos, podemos extinguir esos $20,000, esos $30,000 que costó la operación para poder recuperar, para que el Estado pueda recuperar ese dinero a través de la figura de la extinción de dominio. Otro ejemplo puede ser una embarcación donde tenemos la escucha telefónica que está siendo utilizada para el tráfico ilícito de drogas, pero cuando la fiscalía va a ir a incautar la embarcación, resulta ser que la embarcación no zarpó o ya no la pudimos incautar, no se pudo identificar, ¿no? Pero si nosotros podemos determinar el valor de esa embarcación, nosotros podemos solicitarle al juez la extinción de dominio por valor equivalente, es decir, bienes lícitos por el valor de esos ilícitos que no se pueden incautar. Otro ejemplo que tengo real en casos de corrupción. Tenemos casos de corrupción donde sabemos de que hubo malversación de fondos, pero cuando comenzamos a hacer el análisis patrimonial de los gastos de esos pasivos que han tenido estas personas, bueno, nos damos cuenta que se gastó, como lo hemos visto en casos reales, $800,000 en cenas, en viajes a Walt Disney, en viajes a Brasil, en hoteles de lujo, en cenas de $30,000, en compra de ropa en las mejores tiendas de Nueva York, a través de esos fondos malversados. Ese dinero no lo podemos recuperar porque se gastaron, fueron consumidos. Pero entonces esta figura de extinción de dominio me habilita para poder quitarle un bien inmueble por esos $800,000 que el tipo se gastó en los fondos malversados. Así funciona esta figura de bienes equivalentes y lo que trata de hacer es evitar la impunidad y poder recuperar esos fondos al Estado en casos de corrupción. Los bienes abandonados, aquí partimos la ley de extinción de dominio y eso también surge de una recomendación internacional porque en varios estudios que habíamos hecho en la OEA nos cuenta que la mayoría de los países tienen bienes abandonados dentro del proceso penal. Por ejemplo, la avioneta que aterrizó, los pilotos salen huyendo y encontramos droga. Es una avioneta destinada para el tráfico de drogas, pero dentro del proceso penal pues nunca vamos a tener una sentencia porque es un imputado contra ignorado, es una causa contra ignorada, ¿no? Entonces, ese tipo de bienes son bienes por abandono. ¿Qué es lo que nos dice la ley de extinción de dominio? Prácticamente es hacer una publicación por 30 días sobre un bien abandonado para que cualquier interesado se presente
su derecho, a formular su derecho, y por lo tanto partimos de un principio de indefensión constitucional. Aquí sí tenemos una primera sentencia, en el caso de El Salvador, donde la sentencia es sobre una embarcación que viene persiguiendo la Fuerza Naval salvadoreña, de estos que se utilizan para el tráfico de drogas, y las personas encallan la embarcación en un islote y salen huyendo. Entonces se incauta la embarcación no está registrada en El Salvador, no sabemos quién es el titular, pero se encuentran armas prohibidas y no me acuerdo si drogas, y por lo tanto fue objeto de extinción de dominio. No sabemos quién es el titular, por lo tanto se hace una publicación por abandono para que se presenten. Tenemos dos casos, los dos casos más importantes han sido 205 millones de dólares abandonados en México y 12 millones de dólares de unos barriles que se encontraron en Honduras que se extinguieron en estos procesos precisamente en aplicación de esta figura del abandono. Y la última causal o el último presupuesto de extinción tiene que ver con el incremento patrimonial no justificado. Aquí partimos de un análisis patrimonial financiero de activos versus pasivos y por lo tanto ese incremento patrimonial podemos decir que hay un principio de buena fe que se reforma en el artículo 5 de la ley de extinción, donde en el caso de organizaciones terroristas, maras y pandillas y crimen organizado, este incremento patrimonial se tiene por no justificado, ¿no? Es decir, en estos casos ya la ley dice que el incremento se tiene por no justificado. Aquí se hace un análisis patrimonial sobre gastos versus ingresos. Es decir, aquí no hay término. O sea, si yo podía identificar todas sus fuentes lícitas, el incremento patrimonial deriva de una fuente ilícita, ¿no? Aquí partimos de un principio filosófico de que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido la misma cosa. Fuentes lícitas, ese incremento patrimonial que yo pude identificar, obviamente proviene de una fuente ilícita. Aquí tendrá usted, digamos, el afectado, como se dice en materia de extinción, el afectado, pues tiene el derecho de justificar ese incremento patrimonial. Versus también, obviamente, lo que la Fiscalía ha podido investigar. ¿Cuáles son las consecuencias reales de la acción? Bueno, la existencia de bienes concretos y determinados y identificados. Ahí es importante para ustedes, CNR, ver que en materia registral de inmuebles, entiendo que ustedes no llevan el registro vehicular, pero en materia de bienes inmuebles y catastro, los fiscales tienen que identificar los bienes. ¿Por qué? Porque estos bienes tienen que ser bienes determinados y concretos. ¿Por qué? Porque igualmente que en el proceso penal hay que identificar plenamente a la persona, pues en el proceso de extinción de dominio, como en materia real, tenemos que identificar plenamente el bien que va a ser sujeto a extinción de dominio, por una sencilla razón. Así como no se puede condenar a una persona indeterminada, la ley de extinción o el juez de extinción no puede declarar la extinción de un bien y que no está claramente identificado. Tenemos un problema en el CNR porque muchas veces jurídicamente o documentalmente sí podemos encontrar las propiedades inscritas de una persona o de un titular, pero en la parte de la identificación material del bien muchas veces no se logran identificar. Y aquí ocupamos dentro de las investigaciones de extinción de dominios no solamente la identificación documental, sino también la identificación material, y a veces eso nos ha costado mucho. Por eso es que también los fiscales tienen mucha relación con la gente de bienes inmuebles, también con la gente de catastro, ¿no? Aplica también que en el proceso penal, la parte de cosa juzgada, ya hablamos sobre las causales, que son las circunstancias predecibles sobre los bienes, la legitimación,
que en el proceso de extinción de dominio comparecen todos los que tengan un derecho sobre el bien, es decir, sea un derecho real, principal o accesorio, la Fiscalía tiene que identificarlos y el juzgado tiene que notificarlos porque son parte en el proceso. Permite la persecución por los bienes transferidos por causa de muerte también. En materia de medidas cautelares, tenemos básicamente las personales y las patrimoniales. Y dentro de las patrimoniales, que son las que me interesan, que tenemos las jurídicas y las materiales. En el caso de ustedes, la medida cautelar que ustedes utilizan, entiendo que es la anotación preventiva. Y tiene una finalidad principal, que es impedir el poder dispositivo del bien, es decir, que el titular no pueda disponer del bien y por lo tanto está sujeto de manera definitiva en el proceso de extinción de dominio. Así como en materia de medidas cautelares existen medidas cautelares de carácter personal, como el impedimento de salida al país, por ejemplo, presentarse a firmar cada cierto tiempo, la prisión preventiva, pues en materia de extinción de dominio tenemos medidas cautelares de carácter real, como la anotación preventiva o la incautación material, ¿verdad? Que serían las dos en materia de extinción de dominio. En esto, la ley de extinción, materia de medidas cautelares, sufrió una reforma en el año 2016 y el plazo máximo para la medida cautelar es de 90 días prorrogable por un tiempo igual, es decir, se supone que el proceso de extinción de dominio dura solamente 180 días. Sin embargo, los plazos ya reales se han extendido hasta más de un año porque hemos estado esperando la colaboración internacional de algunos países como Panamá, por ejemplo, el propio Colombia, hemos identificado bienes en Estados Unidos, en Honduras, entonces toda esta parte de cooperación internacional ha hecho que se extiendan muchísimo también estos plazos. Entonces cada país tiene también algunas medidas cautelares, las llaman de diferente forma. Yo he visto, por ejemplo, la anotación preventiva, el embargo, el aseguramiento en el caso de Honduras, la inmovilización en el caso de Costa Rica, y hay otras figuras, digamos, cada país tiene su figura para poder impedir este poder dispositivo del titular para someter el proceso de extinción de dominio. En el caso de que se han ajustado a la normativa internacional, me llama mucho la atención porque la ley, ellos no tienen ley de extinción de dominio, tienen un comiso especial. Ellos desarrollaron dentro del proceso penal algunas figuras especiales que permiten la persecución de los bienes por causa de muerte, por incremento patrimonial injustificado, y dentro de eso las disposiciones especiales del capítulo de la ley 5.876 les da la facultad, en ese caso de Paraguay, de la prohibición de innovar y contratar. Dice que en el momento que el juez competente reciba la comunicación de incautación de un bien registrable, ordenará al registro competente la anotación de la medida cautelar de prohibición de innovar y contratar u otras medidas cautelares adecuadas a efectos de preservar el bien. Sin embargo, me llamó mucho la atención que esta prohibición de innovar y contratar finalmente no recae sobre el bien, sino que recae sobre la persona. Y aquí hay un problema, porque podemos tener un bien identificado dentro de un proceso de investigación y cuando se solicita esta prohibición recae sobre la persona, es decir, esta persona con su número de identificación, número de cédula, no puede realizar ninguna gestión en el registro público. Es decir, es de forma personal la medida cautelar, no recae, o sea, finalmente sí recae sobre los bienes, pero sobre todos los bienes del titular. Entonces no puede vender no solamente el bien que está bajo investigación, sino también todos los bienes que tenga registrados. Y eso me llamó mucho la atención y quería compartirlo con ustedes cómo se ha desarrollado, digamos, en otros países. Habrá que ver qué recursos, ¿verdad?, caben
de inconstitucionalidad sobre la aplicación de esta figura ya en Paraguay, pero que hasta el momento está vigente. Otra cosa importante es la calidad y la precisión en la información, principalmente en materia catastral. Fíjense que ese es un ejemplo de Honduras, cuando en el caso de Honduras me llamó mucho la atención porque la medida cautelar que enviaron al registro decía solamente acá, lo que ustedes pueden ver acá, que dice 9, inmueble ubicado en carretera, la entrada Copán, con luces San Pedro Sula, con estos números de coordenadas. Así iba la medida cautelar al registro de la propiedad. Obviamente, el registrador la devolvió, obviamente no se pudo aplicar la medida cautelar material y ni tampoco la jurídica porque era imposible identificarlo registralmente. Pero lo que más me llamó la atención fue que cuando nosotros metimos estas coordenadas, nos cayeron en el lado guatemalteco. Metimos esas coordenadas en Google y resulta ser que la propiedad que era fronteriza con Guatemala cayó definitivamente del lado guatemalteco, ¿no? Entonces ahí fue súper impreciso la medida cautelar. Y eso es un ejemplo que quería mostrarles a ustedes real de lo que ha pasado en otros países y que obviamente se ha tenido que cambiar. En cuanto al tema de la venta anticipada es una figura que desde la OEA, nosotros desde el proyecto de bienes decomisados en América Latina comenzamos a impulsar desde el año 2008 para que los países miembros de la organización de la OEA comenzaran a desarrollar esta figura dentro de su legislación interna. ¿Qué es lo que quiere decir la venta anticipada del bien? ¿Sobre cuáles bienes procede la venta anticipada? Procede sobre aquellos bienes que sean de difícil o onerosa administración o que puedan perder valor durante el transcurso del tiempo. Normalmente se ha aplicado en el caso de la mayoría de los países sobre bienes y sobre bienes muebles. ¿Por qué? Porque como ustedes lo pueden ver en pantalla, lo que son semovientes, lo que son aeronaves, embarcaciones y vehículos, con solo el transcurso del tiempo pierden valor. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de extinción de dominio? ¿Qué permite la ley de extinción de dominio? Vender estos bienes, monetizarlos y el valor comercial es lo que se sujeta al proceso de extinción de dominio. Es decir, aquí no se violenta el derecho a propiedad, simplemente lo que hay es un cambio de objeto o bien que está sujeto al proceso de extinción de dominio. Es decir, ya no vamos a extinguir la embarcación, el ganado, las aeronaves, sino que lo que vamos a extinguir es el valor de ese bien. ¿Para qué? Para que no pierda ese valor, digamos. Y eso, un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, si hoy incauta un vehículo de alta gama, como un Ferrari 2020, si yo lo guardo en una bodega durante el proceso de extinción de dominio, que puede durar 2 o 3 años, aunque yo lo guarde, lo lave todos los días, le dé mantenimiento, lo encere, pues ese Ferrari 2020 va a seguir perdiendo valor con solo el transcurso del tiempo. Entonces, la ley de extinción que permite, monetícelo, véndalo y ese valor comercial es el que va a ser sujeto a extinción de dominio. Y aquí está en el artículo 82, dice que sobre cuáles bienes recaen, sobre aquellos que tienen riesgo de perecer, perderse, depreciarse o que su administración y mantenimiento conlleven perjuicio excesivo o costo excesivo para el Estado. Aquí en cuanto a ustedes, en cuanto al CNR, es importante mencionar que obviamente es posible que en bienes registrables vaya a haber un mandamiento judicial por parte del juez, porque en el caso de El Salvador, esta figura de la venta anticipada la aplica el juez. Finalmente el juez es el que ordena la venta anticipada, pero no en todos los países es igual. Por ejemplo, en el caso de Honduras, Costa Rica, México, ahorita no recuerdo cuál otro país más, la venta anticipada es administrativa. Es decir, el CONAP, el Consejo Nacional de Administración o el órgano encargado de la administración de los bienes, puede vender anticipadamente
mente los bienes y simplemente luego notifica a la fiscalía o notifica al juzgado cuál fue el monto en el cual se vendió el bien para que este sea el monto que se sujete al proceso de extinción de dominio. En el caso pues obviamente rompe el principio de tracto sucesivo, ¿no? Porque aquí no va a haber una sentencia todavía. No va a haber una sentencia en el cual se ordene el comiso del bien, ni la extinción del bien. Es simplemente una solicitud, una venta anticipada, una monetización del bien y procede sobre bienes registrables de manera clara porque no hace distinción la ley. Tanto como inmuebles como bienes muebles, ¿verdad? Ahora, la justificación en bienes inmuebles, esa pérdida de valor, tiene que ser obviamente analizada por el juez para que puedan aprobar la venta anticipada de bienes inmuebles. Yo solamente lo he visto en un condominio en Honduras, esta aplicación, y también en el caso de Colombia, ellos ahorita están haciendo un proceso bastante grande sobre cerca de 5,000 bienes inmuebles que no pueden mantener, que el Estado no tiene la capacidad de mantener y que están solicitando la venta anticipada de estos bienes inmuebles. En el caso de El Salvador, esta figura se ha aplicado sobre reses, semovientes que han vendido en San Miguel y creo que en el sector de Chalatenango también han hecho ventas anticipadas de algún ganado incautado en algunos procesos de extinción de dominio, y tenemos también solicitudes sobre vehículos por venta anticipada también, principalmente de los procesos de investigación de las pandillas, si les llega alguno. Fortalezas de la extinción de dominio, bueno, para ir un poco concluyendo, como un instrumento idóneo para perseguir bienes ilícitos, como validador y valores de derechos constitucionales, como herramienta de neutralización de la delincuencia organizada, como herramienta preventiva y disuasiva, y como mecanismo de generación de cultura de legalidad. Es un poco en forma resumida, las fortalezas que tenemos con la extinción de dominio. Y finalmente aquí también tenemos un poco, digamos, los nexos de causalidad. Igualmente que en el proceso penal ocupamos nexos causales para poder finalizar con un proceso penal de manera satisfactoria, pues en materia de extinción de dominio tenemos una efectividad cerca del 90%, no, creo que en El Salvador anda como un 86% de sentencias favorables. En el caso de Honduras estaban en un 90% las sentencias favorables de extinción de dominio, y en razón de este esquema que tenemos. ¿Por qué? Porque en materia de extinción de dominio nos obligan a investigar para después incautar. Es decir, en el proceso penal usted primero incauta los bienes y después comienza a investigar. Por lo tanto, el porcentaje de devolución es mucho más grande en el proceso penal que en el proceso de extinción de dominio. En extinción de dominio primero se investiga, por ejemplo, el dinero, el inmueble, tengo que identificar al titular, tengo que encontrar los nexos causales, es decir, que si el bien es de origen, destinación, mezcla, si es por incremento patrimonial, si es un bien abandonado o un bien que yo voy a incautar por bienes equivalentes. Cuando el fiscal solicita la medida cautelar, tiene que llevar ya estos elementos. Por lo tanto, casi que ya tenemos prácticamente la solicitud de medida cautelar de incautación o anotación preventiva, ya lleva los elementos de investigación necesarios para tener una sentencia favorable de extinción de dominio. En el caso de las sentencias, como son sentencias de carácter real, pues entonces lo que se declara la pérdida del dominio por la carencia de un título justo son sentencias declarativas, favorables o desfavorables, ¿no? Igual que en materia civil, y en caso de la destinación, pues ya hablamos que es por el desvío, desatención o incumplimiento de las obligaciones que emanan de la función social. Aquí tienen les dejo acá también en pantalla una distinción, una diferencia entre la extinción de dominio y la acción penal, ya para ir concluyendo y para que vean que son figuras totalmente distintas.
Ambas figuras son autónomas e independientes. Perfectamente podemos llevar un proceso penal de lavado de dinero que la persona salga absuelta dentro del proceso penal, pero de manera paralela llevamos un proceso de extinción de dominio y los bienes sí pueden ser extinguidos. ¿Por qué? Porque son procesos totalmente independientes y autónomos. En la extinción de dominio se investigan bienes, en la acción penal se investigan personas. La extinción de dominio es de carácter real, es una acción real. La acción penal es individual o personal. En extinción de dominio hablamos de afectados o de titulares, y en acción penal hablamos de investigados o imputados. En extinción de dominio tenemos dinámica o principio de solemnidad probatoria. En la acción penal la carga probatoria depende de la fiscalía. En extinción de dominio hablamos de presunción de buena fe. ¿En qué? En la adquisición o destinación de los bienes. Esa presunción de buena fe es la que tiene que destruir el fiscal en materia de extinción de dominio. En acción penal tenemos la presunción de inocencia, ¿no? En extinción de dominio tenemos el principio de retrospectividad, como ya lo hablamos, y en acción penal tenemos el principio de favorabilidad o retroactividad, como ya lo hablé anteriormente. En el caso de extinción es imprescriptible, en acción penal es prescriptible. Tenemos sentencia declarativa y sentencia condenatoria o absolutoria en el caso penal. Para que tengan una idea de la eficacia de la ley de extinción, esto es una memoria de labores del CONAM de abril del 2019. Solamente en bienes valorados, sin contar las empresas. ¿Cuáles empresas? La Diosamix, los hoteles del caso de Chepe Diablo, las gasolineras del caso Chepe Diablo, el caso de la empresa Gurmansal, que creo que solo esa empresa Gurmansal ronda los 150 millones de dólares. Todas estas 35 o cerca de 35 empresas que están incautadas no han sido valoradas ni están en este informe. Solamente en bienes inmuebles, dineros y vehículos tenemos a abril del año pasado, según este informe del CONAM, cerca de 182 millones de dólares dentro de los procesos de extinción de dominio, con una cantidad de 1.209 bienes como les hablo, sin valor, sin ser valorados las empresas. Entonces estamos hablando de perfectamente 500 millones, sin duda, que tenemos en los procesos de investigación de extinción de dominio. Hay una sentencia, todo esto que hemos hablado durante estas hora y resto, todo esto un poco lo cobija, lo ha abordado la Sala Constitucional de ustedes en esta sentencia de constitucionalidad, la 146-2014, 107-2017, la pueden buscar en la página web, que prácticamente defiende y acoge todo lo que hemos estado hablando nosotros durante esta mañana con respecto a todas estas características de la ley de extinción de dominio. Lo único que hace alguna referencia que hablé yo como parte de las diapositivas dentro de la presentación es que la ley de extinción de dominio había un vicio en cuanto a cuál se aplicaba en casos de corrupción, si el artículo 240 constitucional o la ley de extinción de dominio. Y en este caso la Sala Constitucional de ustedes sí hizo una diferencia y le quita un poquito de fuerza a la ley de extinción de dominio en cuanto a aquellos bienes que hayan sido adquiridos por servidores públicos, se trate de los mismos bienes y estos deriven de la hacienda pública municipal y concurre el incremento patrimonial injustificado. Es decir, cuando estamos investigando un caso de corrupción, cuando hay incremento patrimonial injustificado, si este incremento patrimonial injustificado deriva de los bienes o de la hacienda pública, el proceso, según la Sala Constitucional que debe llevarse, es el proceso de probidad por el 240 constitucional. Y ahí no llegaría la mano de la extinción de dominio para estos casos. Esa es la única salvedad que tenemos para perseguir bienes. Hasta aquí me quedo yo con la presentación. Le doy la palabra a los organizadores.
Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Agradecemos mucho al licenciado Chan por su valioso. Buenas tardes. Estamos ahora atentos a las preguntas que tengan ustedes que realizar. Hola, buenas tardes. Este es el momento en el cual podemos iniciar con nuestra fase de preguntas. Licenciada Jenny Jovel, hay una persona que tiene levantada la mano, JR 0404, para que le pudieran dar el acceso a la cámara. Gracias, licenciada Cartagena. En este momento se está tomando nota de parte del ingeniero Luis Aguilar. Buenos días. Gracias. ¿Se llama? Hola, ¿podemos elaborar la pregunta, por favor? Hola, ¿cómo están? Gusto saludarle. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta que se pueda realizar por este medio, entonces le damos la palabra en este momento al licenciado Mauricio Ramírez para que se realice el cierre del evento. Bueno, muchas gracias, Jenny. Interesante y valiosa conferencia, Denis. En nombre de la Dirección Ejecutiva y de la Escuela de Formación Registral del Centro Nacional de Registros, queremos agradecer la cooperación del licenciado Denis Chen, designado por la Embajada Americana en El Salvador para impartir esta importante conferencia. Por otra parte, gracias a los compañeros de trabajo por tomarse este tiempo para participar en dicha webinar. Y asimismo quiero hacer un mensaje oportuno a los compañeros de trabajo del registro de la propiedad raíz e hipotecas. Favor estar pendiente de la conferencia denominada Construyendo Fortalezas Inmejorables. La vamos a celebrar el día miércoles 8 de julio del 2020. Si hay otras unidades interesados en la conferencia, es bienvenido. Y para nosotros es gratificante poder celebrar estas actividades formativas y ahora a través de un sistema remoto, a través de línea, a través de una educación virtual. Gracias por su participación. Gracias, Denis. En nombre de toda la institución, agradecemos la cooperación incondicional de tu parte y a todo el equipo de trabajo de la Escuela de Formación Registral. Gracias por construir estas actividades formativas y hasta pronto. La oportunidad de poder compartir con ustedes un poco la experiencia. También rogarles un poco de disculpas, no sé si tuvimos algunos problemas de conexión, así que pedirles las disculpas del caso porque ya un poco se nos sale un poco de las manos ese tema, ¿no? Y muchas gracias por todo. Igualmente. Muy amable, pasen feliz día y hasta pronto. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta pronto.